Bueno, luego Carlos se dedicó más que nada a la producción cinematográfica y cuando entra en contacto con Banderas para producir su película El camino de los ingleses, pues que fue un fracaso absolutamente rotundo, pues entre los proyectos... Fracaso económico, solo económico. Solo económico, ya. Artísticamente era la película que él quería, eso es importante resaltarlo. A él no sé decía simplemente que fue un fracaso matizaba a mí diciendo que el fracaso había sido económico. Que fue un fracaso económico. Hombre, artístico tampoco fue mucho. Bueno, artísticamente era la película que él quería y que llegamos a buen fin el equipo que le hicimos, ¿no? Uno no se lanza a financiar y a producir una película si piensa que va a ser un fracaso, ¿no? Pensamos que va a ser un éxito, pero efectivamente lo fue, porque además no gustó en ningún sitio. Bien, entonces Antonio le confesó su interés por hacer una película sobre esa novelita Málaga en llamas. Y bueno, aquello realmente, cuando yo entré en contacto con Carlos, la idea que yo tenía, y que fue la que el actor quizás dejó que corriera por la prensa, es que no se encontraban a los herederos de Gamble Foster para comprarle los derechos. Eso es rigurosamente falso, como ahora contará y documentará perfectamente Carlos, porque la única hija que tuvo Brennan, que como sabes tuvo una hija de una campesina de Yegen, que fue, digamos, un hijo pactado, ¿no? Ella quería tener un hijo, se prestó a ser el fecundador, digamos, y según un documento, él se quedaba con la educación del producto de esa relación sexual, ¿no? Fue simplemente, digamos, una relación sexual, no hubo una historia de amor entre esa campesina y Gerald Brennan. Al cabo de unos años, Gerald Brennan volvió a Yegen, ya casado con Gamble, y la niña tenía, creo, 3 años, y el nuevo matrimonio de Brennan y Gamble, pues adoptaron a la hija. Esta chica, que se llamó Miranda, o Helen Mirren, o Elena de Miranda, pues luego vino a vivir con sus padres cuando los Brennan decidieron abrirse un poco hacia los horizontes del mar. Brennan recordaba de su infancia que su madre le había traído de un viaje a Málaga precisamente un turrón de almendra. Entonces él tenía esa memoria mítica que es siempre en la infancia, tenía ese recuerdo, y buscando un sitio donde aposentarse vinieron hasta Churriana, que entonces era una barriada de Málaga. Le compraron una casa a Carlos Larios y hicieron ahí su hogar con Miranda. Miranda luego se casó con un francés y hay 2 nietos Tres nietos o sea que los derechos están perfectamente conocidos, los administra una agencia, y Carlos incluso llegó a comprar lo que es el derecho a poder hacer esa película. Entonces le contó a Antonio pues que él tenía este derecho, y tenía incluso hecho un guión sobre toda esa historia. El guión de Carlos se centra en la historia de amor de Gamble y de Gerald, ¿no? 2 personajes muy curiosos, 2 personajes con una fortísima personalidad, pero 2 personajes muy distintos. Él realmente, cuando se conoce, era un hombre que le gustaba mucho las chicas jóvenes, y había tenido una serie de historias de amor, pero sobre todo había tenido una historia muy dura de amor con la pintora Dora Carrington, que pertenecía al grupo Bloomsbury, pero que estaba casada con su mejor amigo y enamorada de una tercera persona, y hace un trío un poco complicado que se rompió cuando esa tercera persona, que era un importante historiador inglés, el Lytton Strachey, se murió, y entonces Dora Carrington, que estaba casada con Ralph Patrick, que era el íntimo amigo de Gerald, pues se suicidó. A pesar de esa amistad,
con su amigo, realmente Dora y Gerald Brennan tuvieron una fortísima historia de amor, de un amor muy atormentado, porque él, claro, sabía que estaba traicionando a su mejor amigo, ella estaba enamorada de otro, fue una relación muy complicada, y entonces cuando acaba de salir de esa historia conoce a Gamble, que era americana, había venido a vivir a Inglaterra siguiendo a un escritor del que también estaba enamorado, pero que a su vez enamorada ella, pero que a su vez tenía una mujer que era escritora. Bueno, estamos en una época como son los años 20, en que estas cosas, sobre todo en una cierta sociedad elitista del Reino Unido, el grupo Bloomsbury y todo lo que hizo a su alrededor, era un grupo de gente de bohemia, gente toda de buena familia, pero que tenían unas relaciones personales bastante abiertas, complicadas, y bueno, los dos salían de dos historias muy tormentosas, y Gerald le pidió matrimonio a Gamble y Gamble le dijo que sí. Se casaron el año 29 y vinieron a vivir. Él volvió, había estado unos años, después de vivir muchos años en Yemen, había estado viviendo una temporada en el Reino Unido, y cuando vuelve fue cuando van a por la niña a Yemen y se instalan en Churriana. Bien. El guión está centrado en cómo es la historia de amor de dos personajes tan complicados, que vienen de mundos parecidos pero distintos, que tienen y que los dos saben que no es solamente el amor lo que les une, a pesar de que tuvieron 38 años de matrimonio, en el que muchas veces Gamble tuvo que hacer la vista gorda por las relaciones que él tuvo con otras chicas jóvenes, una de ellas una sobrina de la propia Dora Carrington. Yo creo que la esencia del guión de Carlo es que ellos estaban unidos por algo mucho más importante que, digamos, por una pasión amorosa, ¿no? Era por una relación de afecto, de conveniencia en el mejor de los sentidos. Los dos se daban la paz y la serenidad suficiente para poder vivir juntos, trabajar juntos, pero a la vez independientes. Y ese es el secreto de esa historia verdaderamente conmovedora de amor que duró 38 años y que es lo que yo creo que ha querido desentrañar en el guión Carlos Taillefer y su compañero Javier. Entonces, claro, cuando ellos llegan a Málaga en los años veintitantos y bueno, luego les coge el año 31 y claro, enseguida, 5 años más tarde, es la guerra civil, ¿no? Entonces esa novela de Gamble es la visión de una persona extranjera que ve como personas del pueblo. Churriana entonces era un sitio muy pequeño, donde todos se conocían, todos convivían. Entonces la mirada de Gamble es desoladora, como ve que de un día para otro gente que era amiga, que se veía de diario, se convierten en enemigos y se matan unos a otros. Esa visión de una guerra civil espantosa que vista por una extranjera que veían desde Churriana, todavía por eso ese título de Málaga en llamas, se veía como la aviación fascista y de Hitler bombardeaban Málaga, los que huyeron por la llamada desbandada, los que huyeron por la carretera de Granada y Almería durante febrero de 1937. Es verdad que ellos no pudieron vivir la guerra totalmente en España, en Málaga, porque hacia marzo, abril creo de 1936 se pidió a todos los extranjeros que abandonaran la ciudad, porque quizás no podían, no solamente este círculo de británicos que vivía en Churriana y sus alrededores, donde había también muchas familias malagueñas que tenían sus villas de recreo y que formaban una pequeña élite intelectual y cultural. No solamente tuvieron que abandonarlo ellos, sino otras muchas familias que vivían en Málaga y se les pidió que abandonaran porque quizás no podían garantizarles la seguridad, ¿no? Entonces esa visión es la que tiene esa película, que es una pena que no llegara a hacerse,
porque yo creo que sería muy enriquecedor para los malagueños, pero para los españoles en general, conocer esa visión de cómo alguien ve nuestros demonios y nuestros laberintos desde fuera, ¿no? ¿Qué explicación podemos tener sobre cómo ve un extranjero la terrible guerra civil, ¿no? Donde personas que un día son amigos, vecinos, buenos vecinos, y al día siguiente, por una circunstancia X, se están matando nosotros. Entonces, bueno, a mí me interesó mucho porque, bueno, yo había trabajado mucho sobre Brena, incluso lo llegué a conocer en 2 ocasiones. La primera ocasión fue en el verano de 1970, justamente cuando él decide, Gammel murió en 1968, y él empieza a colaborar con una joven británica que estaba trabajando sobre la poesía de San Juan de la Cruz, que era uno de los temas que con Santa Teresa, que siempre habían apasionado al escritor, pero habían sido 2 temas que él había ido aparcando, publicando otra serie de libros sobre España, como todos conocemos, y había ido aparcando esos libros, pero bueno, se pone en contacto con esta chica, esta joven escritora llamada Linda Nicholson, y la invita a venir a trabajar con él a Churriana. Pero al poco tiempo deciden cambiar de casa y le vendió la casa de Churriana, se la vendió a un pintor norteamericano llamado Ray Armstrong, del que tenemos una maravillosa muestra en la estatua de Ben Gabirol, que preside, bueno, ahora preside el Pimpi, pero toda la vida había presidido los jardines de la Casa Villa, ¿no? Ahora parece que es un camarero del Pimpi, pero eso es cuestión del ayuntamiento, que no lo ha colocado como debía. Entonces, ese magnífico escultor, que estaba casado con una pintora ucraniana, estadounidense, pero de origen ucraniano, dieron una fiesta para inaugurar la casa de Churriana que habían comprado a Brena. Claro, la pareja de Armstrong y Rosolana eran 2 pintores que estaban muy relacionados con la escuela de vanguardia de Málaga de pintores de esos años, con la que yo tenía mucho contacto, y yo estuve en aquella ya fiesta en la casa. Yo no conocía entonces a Brena, apenas había escuchado hablar de él, pero allí me lo presentaron. Me vi a un anciano todavía fuerte y muy vigoroso, acompañado de una joven que él presentaba como su sobrina. Después, bueno, yo ya leí la obra de Brena, pero muchos años más tarde, cuando a Brena apareció de pronto en un asilo al norte de Londres, en Pinner, nuestra corresponsal, estoy hablando de Televisión Española, nuestra corresponsal, cuando yo trabajaba en televisión, nos comunicó, yo trabajaba en servicios informativos, nos comunicó lo que estaba ocurriendo. El gran hispanista Gerald Brennan estaba en el norte de Londres en un asilo quejándose de que quería volver a España. Realmente la primera que lo denunció aquella situación fue Soledad Gallego Díaz, que era subdirectora del país, bueno, fue subdirectora del país, pero en aquel momento era la corresponsal en Londres. Ella, los corresponsales tienen todos mucha relación, se lo comunicó a Miguel Beirat, que era el corresponsal nuestro, y él llamó, bueno, total, que a los 2 días yo me vi en Londres entrevistando al anciano Gerald Brennan, doloroso, un poco desorientado, en ese asilo, ¿no? Yo hice un gran reportaje sobre ese tema y acompañé a Gerald Brennan, en verdad que inmediatamente los políticos, como sabéis todos, aprovechan cualquier circunstancia para salir en las fotos y para ponerse medallas cuando se trata de hacer la repatriación del escritor, al que luego traen aquí y dejan abandonado a su suerte. Pero en fin, lo primero que hizo fue el propio Alfonso Guerra, declarado admirador de Gerald Brennan, el alcalde de Alaurín, donde él se había ido a vivir. Pues todos formaron una gran conspiración para traer repatriado a Gerald Brennan. El pobre venía un poco en las nubes, no sabía dónde venía porque lo traían como en volandas. Y la última imagen de ese reportaje, que se llamó Don Geraldo, porque es lo que le llamaba el pueblo a él, Don Geraldo, pues acababa ese programa con
una mirada perdida que yo percibí en Gerald Brennan cuando entró en su casa de Churriana, en su casa de Alaurín, que se llamaba La Cañada de las Palomas. Quizá él no solamente quería venir a España, quería encontrarse lo que había dejado, que ya no estaba en la casa, que era su amiga Linda y su marido y sus hijos, ¿no? que habían estado conviviendo con él hasta que ya excesivamente anciano y necesitando unos cuidados que el matrimonio Pranger quizás no podía darle, fue lo que hizo que se fuera a Londres, a ese asilo del que fue repatriado y que bueno, luego sobrevivió unos años al cuidado de unas mujeres que le cuidaban. Hizo La Gran Humorada, que a mí me pareció una gran humorada muy divertida, que recordó cuando ya los políticos de turno estaban todos preparados para ir al entierro del gran hispanista. Su nieto, uno de sus nietos, recordó una disposición testamentaria de don Geraldo, que era que daba su cuerpo a la ciencia. Con lo cual, durante varios años no hubo ceremonia oficial, no hubo entierro oficial, los políticos se quedaron con 2 palmos de narices y don Geraldo, el cuerpo de don Geraldo, anciano, de 91 años creo que tenía, pues durante unos años estuvo en la piscina de la Facultad de Medicina de Málaga, hasta que pasados unos años, en común acuerdo con la familia, fue debidamente incinerado y sus cenizas guardadas en la tumba en la que Gamel le esperaba desde 1968. Es una historia, como veis, absolutamente apasionante, cuyo meollo, cuyo centro es lo que ha contado Carlos en su guión, que es la médula de este libro que deben ustedes comprar inmediatamente. Muchas gracias. Esta novedad para mí, que es el mundo editorial, porque como ha dicho Pepe, realmente yo soy una persona del cine, soy productor y cineasta, y todo esto surge porque yo en el mes de octubre pasado di una conferencia en la Fundación Brennan, que es la casa que tienen en Churriana, donde murió Gamel en el 68, como contaba Pepe. Y a partir de ahí, uno de los asistentes se me acercó para decir que pensaba que era muy interesante la posibilidad de publicar ese guión del cual yo había hablado y además había leído algunos trocitos, ¿no? Y a partir de ahí todo ha sido transparente, rápido, magnífico. Repito, por parte de Ediciones del Genal, que se interesó en el tema. Como vosotros sabéis, la editorial del Genal sobre todo está especializada en temas malagueños y está muy vinculada, o sea, es una editorial, pero está muy vinculada a la librería Proteo Prometeo. Y bueno, en tan poquísimo tiempo todo ha sido magnífico. Yo estoy súper encantado porque, como contaba Pepe, esto es un proyecto muy antiguo, es un proyecto del año 96, en el que eran épocas de vacas gordas para la cultura, hubo época de vacas gordas para la cultura. Y entonces recibimos una ayuda. Javier García Mauriño y yo somos compañeros de la facultad de los años 70 y había unas ayudas para escritura de guión. Había una diferencia dependiendo de que tú fueras veterano o novel. Nosotros recibimos esa ayuda e hicimos este guión que, te tengo que precisar, no es un guión original inspirado en la vida de Gamel y sobre todo el personaje central de Gamel, pero no llegué nunca a comprar. Eso ahora lo contaré, es el tema de lo de Málaga en Llama. Todo lo contrario, forma parte de una investigación, además de la mano de una profesora de la Universidad de Málaga que se llamaba Bárbara Cieblo, que fue fundamental en aquel momento, que era la persona que más sabía sobre Gamel. En ese momento ella empezaba a hacer una biografía sobre Gamel. A mí el mundo de ellos me fascinaba desde mi época de estudiante. Yo recuerdo que fui por primera vez a Yegen pues a mediados de los 70. Y bueno, con esas ayudas que entonces había, la conseguimos y escribimos un guión. En el año 97-98 yo intenté levantarlo. Yo en aquel momento trabajaba como director de producción, que es lo que yo mayoritariamente he hecho en mi vida laboral. Lo presenté a las instituciones que entonces había, sobre todo a una que se llamaba Europea Script Fund, que era una institución europea. Nosotros llevábamos muy poco tiempo todavía en la comunidad,
pero bueno, no fue posible, ¿no? Y esta cosa que contamos los cineastas de que un día dejamos el guión o la historia en un cajón, es así. En ese momento eso se dejó en un cajón y curiosamente en todo este tiempo de nuevo resulta que ahora resucita de ese cajón, ¿no? Porque el hecho de que gracias a Ediciones del Genal esto se puede editar y además con una edición tan exquisita, tan bien tratada, como decía Pepe además, que es inusual, las publicaciones de un guión, y además cuando se publican son bastante cutres, y la verdad es que esto es un verdadero gustazo, ¿no? Verlo y tocarlo y leerlo. Y en medio de ese cajón, 2 o 3 años después, fue cuando recordaréis, a finales de los 90, Antonio Banderas acababa de dirigir una película que presentó aquí en Málaga que se llamaba Locos en Alabama, magnífica, fue su primera película como director, y salió un titular, no recuerdo exactamente en qué periódico de Málaga, donde decía el próximo proyecto de Banderas en Málaga. Coruña cruza toda España y de pronto, aconsejado por varias personas y por varias postales, descubre las Alpujarras como el lugar donde él decide, porque era frondoso, había mucha agua y era maravilloso. Entonces, la historia mía empieza en el año 19 y termina en enero del 68, en el que Gamel muere en la casa de Churriana, casa que existe, casa que actualmente es la Fundación Brennan. Como decía Pepe, Churriana sabéis que es una pedanía de Málaga, que además fue muy curioso porque en esta entrevista, de donde parte toda esta nueva vida de este guión, fue muy emocionante el día que yo di la conferencia, porque leí en ese lugar una carta entre Julio Caro Baroja y Gerald Brennan, que se carteaban, que por cierto aquí está Carmen Caro, la editora y la que me ha autorizado para publicar una carta que para mí fue verdaderamente emocionante y emotiva, porque es donde Gerald le cuenta a Julio que su mujer acaba de morir hace 3 días, que la acaban de enterrar en el cementerio inglés, y que por favor, que en cuanto que vaya por Churriana, que se vean, porque ellos tenían una relación muy estrecha, porque se ha quedado solo después de 38 años de convivencia con ella, ¿no? de matrimonio. Caro Baroja y don Modesto Laza, precisamente, un erudito malagueño, fueron 2 de los grandes amigos españoles de las Brennan, ¿no? Porque es verdad que ellos vivían a lo mejor dentro de una élite británica, pero los 2 grandes amigos españoles de Gerald Brennan fueron Caro Baroja y don Modesto Laza, que habrán conocido muchos de los que están presentes. Fue profesor mío en el Colegio del Palo. Sí. 18 de julio era el día más caluroso del verano. Me bañaba tranquilamente en la alberca de casa. Salí de ella, me puse el albornoz, oí un estruendo. Gerald escribía en la torre. Subí la escalera, nos asomamos a la ventana, miramos a la bahía y vimos Málaga en llamas. Esto es una especie de pupurrí sinopsis de las 2-3 primeras páginas, que es de donde sacan ese título, que obviamente, si existiera una película, fuera la que en su día quiso hacer Banderas comprando los derechos, o fuera porque sea esta, el título Málaga en llamas, tanto en español como en inglés, Málaga Burning, es infinitamente más comercial y infinitamente más cinematográfico. Sin embargo, literariamente, el nombre de Death of the Kingdom a mí me parece precioso, también en ambos idiomas, ¿no? Que acaba de hablar, que se llama Andrés Arenas, traductor, es justo la persona que el día, lo que contaba antes de la conferencia que dio en Casa Brena, es la persona que se me acerca y me pone justamente en contacto al Genal, y obviamente él ha tenido el primer ejemplar que ha salido y ha tenido la oportunidad de leerlo. Le estoy enormemente agradecido que tenga esta oportunidad de leerlo, que está un poquito largo para el cine, sin embargo para la literatura es magnífico porque te cuenta mucho, probablemente porque sería una película demasiado larga, ¿no? Pero bueno, la situación de desahucio absoluto en el que la cultura en general y el cine en particular en España está, parece que empieza a cambiar. Es un tipo de coproducción muy habitual porque sería una película internacional para hablar en inglés. Por parte de mí, los esfuerzos todos, y yo estoy muy a las expectativas de ver, como tú decías, si efectivamente se produce un efecto de comunicación, etcétera, que pueda servir para ello, ¿no? Y los derechos, en este caso los derechos de este guión, en este caso son compartidos con Javier García Moriño y conmigo, ¿no?
O sea que nosotros tenemos, y un poco el promotor y el empujador de toda esta historia he sido yo en todo momento. Yo encantado, ¿no?, de poder hacerla. Pensar que el libro vale 15 euros, menos que una crema rejuvenecedora, y además es un libro, el libro es eterno, o sea, es un gusto tenerlo, o sea que animaros a que compréis el libro, y muchísimas gracias por asistir todos, ¿eh?